Hoy las dos noticias del día fueron el pueblo en la calle, defendiéndose de quienes le quieren vaciar los bolsillos, de quienes quieren sacar la comida de la mesa. Porque ¿sabés qué? Si vos pagás la luz, si vos pagás el gas, si vos pagás el agua a ese precio para destinarlo a estas multinacionales que ya te mostramos, cuyos dueños son los CEOs del mismo gobierno, entonces no te alcanza el dinero para comprar esos alimentos que tanto han subido de precio. Por eso, este cacerolazo, vamos a verlo de nuevo, Charlie, qué es lo que está pasando en los distintos lugares del país. La gente manifestándose, reclamando. Vamos al obelisco, a ver. Mirá lo que es el obelisco, el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ese lugar en donde en días como estos, hoy es jueves, la gente iba al teatro, la gente llenaba las pizzerías, los cines, con problemas obviamente, pero la gente estaba consumiendo. Hoy en el obelisco la gente estaba diciendo, pará la mano, por eso Eve los interpretó, pará la mano, no puedo pagar el gas, si pago el gas no le puedo dar de comer a mis hijos, ¿sí? Mirá Congreso, la gente manifestándose frente a los legisladores que tienen el poder para frenar a este gobierno para ricos, ¿sí? Para que siga gobernando, pero de una manera, yo diría más neutral, yo diría no tan del lado de los que más tienen, yo diría no atacando todo el tiempo al laburante, al que menos tiene, diciéndole claramente que su salario es demasiado alto, que no tiene derecho a recibir una indemnización, que no tiene derecho a vivir bien. No es solamente el tarifazo, seguramente la población sale a la calle por todo eso que viene escuchando. Mirá Villa Crespo, mirá esas ciudades en donde Mauricio Macri ganó claramente las elecciones con el apoyo de los grandes medios de comunicación y luego no cumplió su contrato electoral, luego hizo un reverendo fraude a su contrato electoral, fallando en cada una de las cosas que dijo, cuando dijo que no iba a devaluar, cuando dijo que no iba a sacar los subsidios, cuando dijo que no iba a haber inflación. Mirá Saavedra. El tarifazo no es una elección, no es algo que podemos hacer o no hacer. El tarifazo es inviable, porque ya cayeron en la pobreza 5 millones de argentinos antes de pagar el tarifazo. Porque el salario promedio en Argentina es de 12.000 pesos y ya la canasta básica antes del tarifazo está a 12.000 pesos. Y eso para una familia que no se compra ropa, que no va al cine, que no va a la cancha, que no toma un taxi, para las cuestiones básicas. Es decir, ese dinero, ahí está en 11, mirá lo que es el ruidazo en 11. Ese dinero que se le está requiriendo a la sociedad para pagar la suba de tarifas, no existe. No es algo que se pueda hacer o no hacer. Y ahí es donde, más allá de las ambiciones personales que tengan los ministros, que a la vez son gerentes de grandes empresas, está la falta de capacidad política para entender que ya sacaste todo de esa olla, que estás rascando en el fondo y no hay más, porque ya devaluaste y le subiste todos los precios, porque ya quitaste las retenciones al campo y le volviste a subir los precios, porque ya desregulaste el sistema financiero y le subiste la tasa de interés, porque ya bajaste el gasto y despediste empleados públicos, porque ya no queda nada más en el bolsillo de la gente. Hoy, CAME dio la cifra de caída del consumo, 8,2% en un mes. En un mes. Esto no se puede sostener. El pueblo, deteniendo el tarifazo en la calle, le hace un favor al gobierno, porque el tarifazo es inviable socialmente. Porque hoy salen en paz a pedir, a reclamar, pero si tienen que pagar la tarifa, entonces la próxima vez van a salir enojados. Ojalá los jueces que tienen que decidir sobre este tema, quizá la Corte Suprema de Justicia, tengan más oído, tengan más capacidad política para darse cuenta de que el pueblo no es que no quiere pagar la suba, el pueblo no puede. Porque si Mauricio Macri hubiera llegado y hubiera dicho, bueno, miren, tenemos que hacer estas 2 o 3 cosas, subir el precio del dólar,
por ahí quitar alguna retención en particular y subir algo las tarifas durante los 4 años de a poco. Entonces quizá hubiera tenido el acompañamiento de la población para solucionar los problemas que sí existían, porque existían esos problemas. Porque había que mejorar el tipo de cambio, porque había que bajar el déficit fiscal, porque había que subir las tarifas aunque sea un poco. Lo que no se puede hacer es todo junto, todo el tiempo y del mismo bolsillo. Ese es el error, enorme error que está cometiendo Mauricio Macri, que a veces da la impresión de que estuviera gobernando pensando que tiene que hacer todo muy rápido, no sé a dónde piensa irse. Porque podía haber hecho las cosas en 4 años. Y las tarifas, además, ¿por qué tenemos que pagar el gas $5 como se lo pagamos a Shell, a la Shell de Aranguren, si el gas de YPF vale $2? ¿Por qué tenemos que pagar eso? ¿Por qué tenemos que pagar de más? Con ese mismo gas luego producimos electricidad, porque en Argentina la electricidad se produce con gas. Y entonces también tenemos que pagar más cara la electricidad. Y no me preguntes por qué sube el agua. Porque el agua que subió un 500% no tiene ninguna razón de ser. No tenés medidor, no sabés cuánto gastás. Eso es sacarte la plata del bolsillo. En un minuto te vamos a mostrar las mentiras del tarifazo, porque es muy importante que la población lo sepa. Lo hablamos hace pocos días con Darío. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Roberto? Todo bien, sí. De hecho, un dato que se conoció hoy, lo hablaba con Pablo Fernández Blanco, de la Nación, decía, YPF perdió 753 millones de pesos en el segundo trimestre, una caída del 133%. Sí. Y culpó YPF a la devaluación. YPF, que es del Estado, un poquito de independencia tiene, Sí. pero claro, el Estado no está poniendo a YPF como caballito de batalla en lo que es justamente la inversión en todo lo que tiene que ver con energía. Y también me dio un informe del Observatorio de la Energía y Tecnología para el Desarrollo que hablaba de los hidrocarburos. Decía, no nos íbamos a quedar sin gas, pero aparte se está invirtiendo mucho menos en hidrocarburos. El año pasado, para Claro. el año, se invirtieron 8.000 millones de dólares y este año, como mucho, con toda la furia, 6.000. Eso habla de que es mentira, digamos, básicamente que todos los datos que se están dando hoy en día son negativos también. Ahora, vos imaginate, si el consumo cayó 8,2% este mes, sin que la gente pague el tarifazo todavía, ¿cuánto bajaría, cuánto dejaría de consumir la población si tiene que pagar eso? Y cuando efectivamente se den los precios en los comercios de lo que hablamos, cuando a la carnicería le llegue el 400% de electricidad, el del gas, y efectivamente tenga que trasladarlo a precios y ahí no se puede dar. Aparte, este trimestre que viene ahora, por lo general, es el mejor. En realidad, julio, que ya pasó, sí. Agosto y septiembre. ¿Por qué? Cobraste el aguinaldo y la paritaria ya más o menos la empezaste a percibir. Pero no se está dando eso tampoco. Por eso es que se da esta caída tan fuerte en el consumo. Hoy Fiel dice que el aumento de precios, habló también del aumento de precios, de la caída del consumo, 4,2% del aumento de precios. Entonces, efectivamente, no se puede seguir, no se puede pensar en un segundo semestre o en este trimestre que sea mejor que el año pasado, sin lugar a dudas. Acá hay un encuadre para los dos temas. Vamos a hablar primero, naturalmente, porque es lo que estamos viendo del tarifazo, que son jurídicos, políticos y económicos. Digamos, si decimos el encuadre jurídico, hoy Leopoldo Schifri, uno de los camaristas, en el fallo de él, dice que el Estado con la política tarifaria generó mucha incertidumbre respecto al qué es lo que iba a pasar. No fue claro. Esto hay una clave que se vincula con lo económico, que es que yo lo conté acá varias veces, el hecho de que dicen los inversores, si yo hubiera tenido la previsibilidad de que me iba a subir o un 50% por año las tarifas, o me lo iban a atar al dólar más un X porcentaje por encima del dólar, yo tenía previsibilidad. Hoy no tengo eso, y hablaba con uno de los funcionarios, viste que este gobierno tiene muchos funcionarios que son técnicos, que la política les pasa por los costados. Bueno, me decía, mira, dice, la cuestión política, no sé, porque yo lo que le marcaba era, fíjate que lo que podemos llamar, lo que dice Gaby Sue del opoficialismo, lo dice también Horacio Berbisky, también salió a pegarle al gobierno ya con el tema tarifa. Ya pidieron sesiones especiales, pidieron que se retrotraiga el tarifazo. Me decía, lo que yo te puedo decir desde el punto de vista técnico, y me voy a cansar, o mejor dicho, no me voy a cansar de repetir esto lo digo yo, es, nadie invierte en palabra de Mendiguren en una economía que se achica. Menos aún, nadie invierte en una economía que se achica y duplica la inflación del año anterior. Menos aún, nadie invierte en una economía que se achica, que duplica la inflación del año anterior
anterior y que pide una reconversión productiva en una economía recesiva. Pero- Y en el cuarto punto, nadie invierte en una economía que se achica, con una inflación que duplica el año anterior, que se pide una reconversión productiva y con conflictividad social. Claro. No hay ningún, pero A absolutamente ver, ni el ningún... Estado. En ningún los, incentivo en los para diarios la- del para la mundo inversión. mañana Argentina va a aparecer como el país donde se quiso meter presa a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo que enfrentó a la última dictadura militar y donde la población por segunda vez en menos de un mes salió a las calles a decirle a un gobierno nuevo. A un gobierno nuevo, a protestar a un gobierno nuevo. Ya salieron 350.000 trabajadores a protestar. Salieron los universitarios, que no salían hace décadas, como salieron esta vez, y salió 2 veces la población en poco tiempo. Pero ni el, a ver, Iván decía nadie invierte, ni el Estado está invirtiendo. Esto es lo que vemos de YPF, lo que vemos de la postura que tiene el Estado en materia energética. Pero aparte pongamos los números. Si vos pensás, porque ya te llegaron las boletas, ponele que no las pagaste, Sí. pero estimás que vas a gastar entre 2 y 3 lucas de tarifas. Y con esa plata vos pagás, por ejemplo, que pudiste comprar un auto usado en cuotas. Y bueno, entonces decís, no, bueno, voy a esperar. De hecho, vos fijate que el estudio que citaste de CAME dice que lo que más cayó es eso. Artículos más duraderos, electrodomésticos, vehículos. Bueno, los autos están, la industria automotriz cayó un montón. Pero después también del lado de las empresas. Si las empresas no saben, tanto sea una carnicería como una gran empresa, ¿cómo va a ser el país en un año? ¿Cómo va a ser lo que tenga que gastar en tarifas? ¿Y cómo va a ser el esquema de tasas de interés? Que por ahí a la gente le escapa un poquito más. Sí. Bueno, ahí se complica mucho el tema. Aquella frase de Frondizi de nadie invierte en una máquina para producir lo que no va a vender, ¿no? Claro, Frase claro, recontra que dicen los claro. industriales en Argentina. Bueno, Charlie, prepárame las mentiras del tarifazo, por favor. Hoy está pasando eso porque no hay mercado interno, pues se destruyó el mercado interno y porque lo que ha tenido una reactivación muy fuerte cuando uno ve el Merval este año fue el sector financiero. Claro. Ahora, lo decía a ver con el programa del gato recién, entra alguien que... Hay periodistas acá en Argentina que les hacen los panoramas a The Economist y a otros, Sí. al Washington Post, al Times, etcétera, que ahí dicen cosas que en general no dicen en los panoramas que hacen puertas para adentro. Ahora, vos sos un inversor y te guías o por asesores locales o por los medios, Sí. cosa que ocurre mucho, por consultores Sí, sí. que hacen el research o las auditorías con los medios de comunicación. ¿Por qué llevarías? Yo me trato de ponerme, que estoy muy lejos, ¿no?, de tener el patrimonio que tienen los inversores que deberían venir a poner dinero en Argentina. Dinero en la economía real, ¿no? De los que se amplifican con el sector productivo y que generan empleo, que no es concretamente el sector energético, Sí. que probablemente vengan muchas inversiones, pero no genere tanto empleo el sector energético, energías renovables, etcétera. Ahora, ¿cuál es el incentivo que tengo yo? Lo que les vienen diciendo y lo que me decía hoy este funcionario es, la verdad que lo que sentimos es que de afuera, lo que están esperando, y les citábamos nuevamente el informe de Goldman Sachs, es ganen, y después vienen las inversiones. Hoy no la voy a citar porque a lo mejor no tiene ganas que lo haga, pero una académica que yo leo mucho y que es muy respetada y muy querida decía como eslogan, ¿no? Manteca o EVE. Vos no podés hacer las dos cosas. Claro. Desabastecer a la población Y de meter presa un de insumo. Claro, que era en el kirchnerismo el parámetro, y con esto cierro, era... Sí. Te bancaban la batalla cultural, la estatua de Juana Zurduy. Porque le daba consumo. Porque le daba consumo y crecía esa Claro. tasa china. Manteneme el ruido, quiero escuchar a la gente, Charlie, que está con el ruidazo. Y te muestro las mentiras, porque acá está el problema. Mira, le dijeron a la gente, el déficit es porque consumimos mucho en casa. Abrigate, apagá la estufa y solucionamos el problema. Ahora mirá cómo se consume, cómo se distribuye el consumo del gas en la Argentina. Fíjate. Del total de gas que consumimos en Argentina, el 34% lo gastamos en centrales térmicas, en producir electricidad. El 29% lo gastamos en la industria. En GNC gastamos el 6% y solo en 27% lo gastamos nosotros en casa. Entonces es un verso que si te abrigás, vamos a ahorrar gas y no vamos a importar gas. Además, ¿por qué no deberíamos importar gas? Si salvo 10 países en el mundo que son productores, todo el resto importa gas. Es mentira que tenés que ahorrar. Le cobran más alto el gas para que gane más la Shell y otras empresas. Solo el 27% lo gastamos en casa. No sirve para nada
que vos te abrigues y apagues la estufa. Vamos a otra mentira del tarifazo, mientras la gente sigue caceroleando. Te agrego algo ahí, una de las cuestiones que resalta el Observatorio de la Energía y Tecnología para el Desarrollo, ETEC, dice, no es, digamos, es falso que nos quedábamos sin gas. Claro. Es falso, dice, porque hace una línea de proyección, es un paper, no importa, que dice que también es falso eso, que efectivamente era una mentira. Esto, mirá, ningún país del mundo subsidia la energía, lo dijo Mauricio Macri, lo dijo Gaby Michetti, lo dijo Peña, el jefe de gabinete. Ellos dicen que ningún país del mundo subsidia la energía. Segunda mentira. Mostrame la realidad, Charlie. Mirá. Contámelo, Darío. Qatar Gasta por persona $6.000. Esto es lo que tiene que ver con la inversión. para subsidiarle la energía. Para subsidiar la energía. A ver, tenemos Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y cuando hagamos la placa no pusimos Arabia Saudita porque era muy parecido, pero son países donde pone mucha guita el Estado para extraer, para producir, pero aparte para que llegue a las casas, es decir, subsidian al consumidor, a las empresas. O sea que aún los distribución. países productores de gas subsidian a su población. Sí, claro, gastan mucho de su gasto para eso. En Norteamérica gastan casi $2.200 por persona Estados Unidos. para subsidiarle los servicios. Así es, y aparte lo que veíamos también en Estados Unidos, vamos a ver después, es que las personas gastan poco de su ingreso. ¿Por qué? Porque el Estado es quien aporta. Australia, Japón tienen un gasto por persona similar, $1.260, $1.240 por persona. Abajo debo tener hasta El Reino Unido, 635, si me lo subís un poquito, señor director. Reino Bueno, Unido no lo puedo está subir. igual En que Argentina Australia. gastamos $400 por persona para subsidiar. Gastamos mucho menos que Reino Unido, Japón, Australia, Estados Unidos, todos países que nadie puede decir que no sean capitalistas. El subsidio es capitalista para que vos puedas consumir. En un minuto te vamos a seguir mostrando las mentiras del tarifazo, el cacerolazo en todo el país, que siguen caceroleando. ¿Y qué pasó hoy con Eve de Bonafini? ¿La quieren meter presa? ¿La van a meter presa esta noche? Volvemos en 30 segundos nada más, dale.